Mi nombre es Mariana González. Tengo 30 años y llegué a Nueva York hace 6 meses con una maleta llena de sueños y el corazón cargado de esperanza. Como tantas mujeres mexicanas que hemos cruzado fronteras buscando un futuro mejor, yo también pensé que esta ciudad de rascacielos y oportunidades me abriría las puertas a una vida diferente. Pero la realidad siempre es más dura de lo que imaginamos. Cada mañana me levanto a las 6 de la mañana en mi pequeño cuarto compartido en Queens, donde vivo con otras 3 chicas latinas. El espacio es tan pequeño que apenas cabemos todas, pero es lo que podemos pagar con nuestros trabajos. Me arreglo rápido, preparo un café en la cocina que compartimos los 12 inquilinos de este departamento, y tomo el subway hacia Manhattan, donde trabajo como babá para una familia americana. Los Anderson, así se apellidan mis patrones, viven en un apartamento hermoso en el Upper East Side. Tienen 2 niños preciosos, Emma de 5 años y Jaque de 7. Al principio, comunicarme con ellos era difícil porque mi inglés era muy básico, pero los niños tienen esa magia especial para entender el corazón, más allá de las palabras. Emma siempre me pedía que le cantara canciones en español, y Jaque se fascinaba cuando le contaba cuentos de México, de mi pueblo en Michoacán donde crecí jugando entre los campos de aguacate. Cuidar a estos niños durante 10 horas al día no es fácil. A veces me duelen los pies de tanto correr tras ellos en el parque, de subirlos y bajarlos de los columpios, de prepararles la comida, ayudarles con la tarea. Pero lo que más me duele es la soledad que siento cuando los padres llegan por la noche y yo regreso a mi cuarto en Queens, sola con mis pensamientos y la nostalgia de casa. Por las noches, después de cenar algo rápido, generalmente un sándwich o una sopa instantánea porque no tengo energía para cocinar, me voy a la escuela nocturna para adultos que queda a unas cuadras de mi casa. Ahí tomo clases de inglés con otros inmigrantes, hay dominicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, chinos, africanos. Todos llegamos cansados después de nuestros trabajos, pero con la misma determinación de aprender el idioma que nos permita soñar en grande en este país. La profesora, Mrs. Johnson, es una señora mayor muy paciente que entiende nuestras luchas. Ella siempre nos dice, "Your dreams are valid, no matter where you come from". Tus sueños son válidos, sin importar de dónde vengas. Esas palabras se me quedaron grabadas porque había días en que dudaba si había hecho bien en dejar todo atrás en México. Los fines de semana eran los más difíciles. Mientras las familias americanas pasaban tiempo juntas, mientras mis compañeras de cuarto salían con sus novios o visitaban a sus familiares que ya vivían aquí desde hace años, yo me quedaba sola. A veces caminaba por las calles de Queens, llamaba a mi mamá a México, cuando tenía crédito en el teléfono, o simplemente me quedaba en mi cama viendo videos en español en mi teléfono para sentir que no estaba tan lejos de casa. El domingo por la mañana me gustaba tomar el subway hasta Manhattan y caminar por diferentes barrios. Era mi forma de conocer la ciudad, de imaginarme cómo sería vivir aquí cuando mi inglés fuera mejor, cuando tuviera un trabajo mejor, cuando pudiera traer a mi mamá de visita para que conociera esta ciudad increíble. Pero por más que tratara de mantenerme positiva, por las noches, antes de dormir, las lágrimas venían solas. ¿Extrañaba tanto? Extrañaba el olor de las tortillas hechas a mano de mi mamá, las risas de mis hermanas, los domingos en la plaza del pueblo, la música de los mariachis en las fiestas. Extrañaba sentirme parte de algo, de una comunidad, de una familia. Había momentos en que me preguntaba si valía la pena tanto sacrificio. Ver a Emma y Jaque crecer día a día me llenaba de alegría, pero también me recordaba que yo no tenía a nadie aquí que me viera crecer como persona, que celebrara mis pequeños logros cuando finalmente entendía una conversación completa en inglés o cuando Mrs. Johnson me felicitaba por mi progreso en clase. Era febrero, hacía un frío que me calaba hasta los huesos, nunca había sentido un invierno tan crudo en mi pueblo, y yo estaba comenzando a sentir que quizás había cometido un error al venir tan lejos de casa, tan sola, con tantos sueños pero tan pocas certezas de que algún día se cumplirían. Fue un sábado por la tarde cuando todo cambió. Había terminado de trabajar temprano porque los Anderson se fueron de fin de semana a casa de los abuelos de los niños, así que por primera vez en semanas tenía una tarde libre. No sabía qué hacer conmigo misma, estaba tan acostumbrada a mi rutina de trabajo y estudio que tener tiempo libre me parecía extraño. Decidí caminar por Brooklyn. Había escuchado a otras chicas en mi clase de inglés hablar de lo bonito que era ese barrio, especialmente el área cerca del puente de Brooklyn. Tomé el subway y me bajé en una estación que me sonaba familiar. Las calles eran diferentes a Manhattan, más tranquilas, con árboles y casas bajas que me recordaban un poco más a México. Caminé sin rumbo fijo hasta que el frío me obligó a buscar refugio.
Encontré una cafetería pequeña y acogedora que se llamaba The Grind. Por la ventana pude ver que había poca gente adentro, y eso me gustó. Aún me daba pena hablar inglés en público cuando había mucha gente que podía escucharme cometer errores. Entré y me acerqué al mostrador. El barista, un chico joven con tatuajes en los brazos, me sonrió y me preguntó qué quería ordenar. Yo había practicado esta conversación 1000 veces en mi cabeza: one coffee, please, black coffee. Pero cuando abrí la boca, las palabras se enredaron y dije algo como one black, please, coffee black. El chico me entendió y sonrió con amabilidad, sin hacerme sentir mal por mi inglés imperfecto. Mientras esperaba mi café, busqué una mesa cerca de la ventana donde pudiera sentarme a ver pasar la gente y quizás leer un poco de mi libro de ejercicios de inglés. La cafetería tenía esa atmósfera cálida que tanto necesitaba mi alma. Había música suave de fondo, el aroma del café recién hecho, y una sensación de comunidad que me recordaba a las tardes en el café de mi pueblo. Por primera vez en meses, me sentí relajada. Estaba concentrada en mi libro, tratando de entender un texto sobre la cultura americana, cuando escuché una voz suave a mi lado: disculpe, ¿habla español? Me levanté la vista y vi a un hombre mayor, elegantemente vestido, con cabello gris y ojos azules muy amables. Tenía una sonrisa genuina y hablaba un español perfecto, aunque con un ligero acento americano. Sí, soy de México, le respondí, sorprendida de encontrar a alguien que hablara mi idioma con tanta naturalidad. Perdón por molestarla, continuó, pero la escuché hablar con el barista y reconocí el acento mexicano. Mi nombre es Thomas Anderson. Thomas Anderson. El mismo apellido de la familia para la que trabajaba, pero este hombre no se parecía en nada al señor Anderson que era mi jefe. Aquel era más joven, siempre ocupado, apenas me dirigía la palabra. Este Thomas era diferente, tenía tiempo, parecía genuinamente interesado en conversar. Soy Mariana González, le respondí, un poco tímida pero curiosa. Usted habla español muy bien, ¿cómo lo aprendió? Se sentó en la mesa frente a mí, después de preguntarme si podía acompañarme, muy educado, y me contó que era profesor de literatura en una universidad de Manhattan. Había estudiado literatura latinoamericana y vivido un año en España cuando era joven. Siempre he sentido una conexión especial con la cultura hispana, me dijo. Hay una riqueza en el idioma, una forma de ver la vida que me fascina. Nunca había conocido a un americano que hablara de nuestra cultura con tanto respeto y admiración. En mi trabajo, en la calle, en la escuela, a veces sentía que teníamos que esconder nuestras raíces, hablar más bajito cuando hablábamos español, disculparnos por nuestro acento. Pero Tomás hablaba de México como si fuera un lugar maravilloso, lleno de historia y belleza. Me preguntó de qué parte de México era, que me había traído a Nueva York, cómo me estaba adaptando. Por primera vez en meses, alguien se interesaba realmente por mi historia. No era la pregunta superficial de ¿cómo estás?, que me hacían los Anderson. Era genuina curiosidad por conocerme como persona. Le conté sobre mi pueblo en Michoacán, sobre los campos de aguacate, sobre mi familia. Le hablé de lo difícil que había sido dejar todo atrás, pero también de mis sueños de estudiar, de tener una carrera, de construir algo nuevo. Él me escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes, parecía realmente interesado en entender mi experiencia. Es muy valiente lo que está haciendo, me dijo. Dejar la comodidad de lo conocido para perseguir los sueños requiere un coraje que no todos tenemos. Esas palabras me llegaron al corazón. Nadie antes me había dicho que era valiente. Al contrario, había dejado México sintiéndome como una cobarde por huir de la falta de oportunidades, por no haber podido crear una vida exitosa en mi propio país. Hablamos durante 2 horas. Se me olvidó por completo el frío de afuera, la soledad que había cargado durante meses, incluso el cansancio del trabajo. Tomás me hacía reír con sus historias sobre sus estudiantes universitarios, me contaba sobre libros de autores latinoamericanos que yo no conocía, me hablaba de exposiciones de arte y eventos culturales en la ciudad. Cuando finalmente me di cuenta de que ya era de noche, me disculpé por haber tomado tanto de su tiempo. Al contrario, me dijo, hace mucho tiempo que no tenía una conversación tan interesante. ¿Le gustaría que nos viéramos otro día? Me encantaría mostrarle algunos lugares de la ciudad que creo que le podrían gustar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un hombre tan culto, tan elegante, tan interesante quería volver a verme? ¿A mí, una baba mexicana que apenas hablaba inglés? Me encantaría, le respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Intercambiamos números de teléfono,
y cuando me despedí de él en la puerta de la cafetería, sentí algo que no había sentido desde que llegué a Nueva York: esperanza. No solo esperanza de un futuro mejor, sino esperanza de que quizás, después de todo, no estaba tan sola en esta ciudad inmensa. Thomas cumplió su promesa. 3 días después de nuestro encuentro en la cafetería, me llamó por teléfono. Su voz sonaba tan cálida como la recordaba, y cuando me preguntó si me gustaría acompañarlo a caminar por Central Park el sábado por la tarde, mi corazón se llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. El sábado llegué al lugar donde habíamos quedado de encontrarnos, la entrada del parque por la calle 59, con nervios de colegiala. Me había puesto mi mejor vestido, unos zapatos cómodos para caminar, y hasta me había comprado un labial nuevo con los pocos dólares extra que tenía. Quería verme bonita para él, aunque no entendía muy bien por qué un hombre como Thomas querría pasar tiempo conmigo. Cuando lo vi esperándome, vestido con un suéter azul marino y una chaqueta elegante, sonriendo al verme llegar, supe que algo especial estaba comenzando en mi vida. Mariana, me dijo, te ves hermosa. Y la forma en que lo dijo, con esa sinceridad en sus ojos azules, me hizo sentir realmente hermosa por primera vez en meses. Central Park en primavera es como un sueño. Thomas conocía cada sendero, cada rincón especial del parque. Me llevó al Bethesda Fountain, donde había músicos tocando jazz suave mientras las parejas se fotografiaban y los niños corrían alrededor de la fuente. Este lugar siempre me ha parecido mágico, me dijo. Es como si el tiempo se detuviera aquí. Caminamos durante horas. Él me contaba la historia de cada monumento, cada edificio que rodeaba el parque. Me habló de los escritores famosos que habían vivido en esos edificios, de las películas que se habían filmado en esos senderos. Su conocimiento era impresionante, pero lo que más me gustaba era la pasión con la que hablaba de todo. No era como un profesor dando clase, era como un niño compartiendo sus juguetes favoritos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Mariana?, me preguntó mientras nos sentábamos en un banco cerca del lago, viendo a las familias rentar los pequeños botes para remar. Tu curiosidad. Haces preguntas que me hacen ver cosas familiares desde una perspectiva completamente nueva. Era cierto. Yo le preguntaba todo, porque los edificios tenían ese estilo, porque la gente hacía ejercicio en el parque en lugar de ir al gimnasio, porque había tantos perros y tan pocos niños en ciertas áreas. Para mí, que venía de un pueblo pequeño donde conocía cada piedra del camino, Nueva York era un universo de cosas por descubrir. Thomas tenía una forma especial de explicarme las cosas. Nunca me hizo sentir ignorante por no saber algo. Al contrario, parecía disfrutar enseñándome, y yo disfrutaba aprendiendo de él. Era como tener un profesor particular de la vida americana, pero mejor, porque este profesor se preocupaba por mí como persona, no solo como estudiante. La siguiente semana me invitó a un museo de arte en Brooklyn. Hay una exposición de artistas latinoamericanos que creo que te va a encantar, me dijo. Y tenía razón. Ver el trabajo de pintores y escultores de México, Colombia, Argentina, me hizo sentir orgullosa de mis raíces de una forma que no había sentido desde que llegué a Nueva York. Thomas me explicaba las técnicas, el contexto histórico de las obras, pero lo que más me impresionaba era cómo él veía la belleza que yo también veía, pero que sabía expresar con palabras que yo aún no tenía en inglés ni en español. Mira la forma en que este artista usa el color, me decía señalando un cuadro de Frida Kahlo. Es como si cada pincelada llevara el peso de la historia de su pueblo. Después del museo fuimos a cenar a un restaurante pequeño e íntimo en Brooklyn Heights. Thomas pidió la cena en inglés, pero cuando el mesero se fue, siguió hablando conmigo en español. Quiero que te sientas cómoda, me dijo. Sé que hablar inglés todo el tiempo puede ser agotador. Esa consideración me llegó al corazón. En mi trabajo, en la escuela, incluso en la tienda cuando iba a comprar comida, siempre tenía que esforzarme por comunicarme en un idioma que no era el mío. Con Thomas podía relajarme, ser yo misma, expresar mis pensamientos con todas las palabras y matices que tenía disponibles en español. Durante la cena me habló de su trabajo como profesor, de lo que le gustaba de enseñar literatura. Los libros son ventanas a otras vidas, otras experiencias, me dijo. Enseñar literatura es ayudar a los estudiantes a desarrollar empatía, a entender que hay muchas formas de vivir y sentir. Yo le conté más sobre mi vida en México, sobre mis sueños de estudiar. Siempre quise ser maestra, le dije. En mi pueblo no había muchas oportunidades, pero aquí siento que tal vez pueda lograrlo si trabajo lo suficiente. Por supuesto que puedes, me dijo con una convicción que yo misma no tenía.
Eres inteligente, trabajadora, tienes una perspectiva única que enriquecería cualquier salón de clases. Thomas tenía esa forma de hacerme sentir capaz, valiosa, interesante. Con él no era solo la baba mexicana. Era Mariana, una mujer con historia, con sueños, con algo importante que ofrecer al mundo. Las semanas siguientes establecimos una rutina hermosa. Los sábados nos encontrábamos para explorar diferentes barrios de la ciudad. Él me enseñó Greenwich Village, con sus calles empedradas y cafeterías bohemias. Me llevó a Soho, donde vimos galerías de arte y tiendas elegantes que jamás habría entrado sola. Fuimos a Chinatown, donde probé comida que nunca había imaginado. Los domingos nos encontrábamos en Central Park. A veces traía libros para leerme fragmentos de poesía latinoamericana. Su voz leyendo a Neruda, a Octavio Paz, a Sor Juana Inés de la Cruz, era como música para mis oídos. Otras veces simplemente caminábamos en silencio, disfrutando la compañía del otro. Thomas era atento de maneras que yo no conocía. Siempre se aseguraba de que no tuviera frío, me preguntaba si tenía hambre, si estaba cómoda. Cuando llovía, aparecía con un paraguas grande para los dos. Cuando hacía calor, traía agua extra. Pequeños gestos que me hacían sentir cuidada, protegida. Una tarde, mientras caminábamos cerca del Bow Bridge, me tomó de la mano. Su mano era suave, cálida, y por primera vez en meses me sentí conectada con otro ser humano de una forma profunda. Mariana, me dijo, deteniéndose y mirándome a los ojos, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Mi corazón se detuvo. Este hombre maravilloso, culto, elegante, ¿estaba diciéndome que yo lo hacía feliz? Para mí también, le respondí, y era la verdad más sincera que había dicho en mucho tiempo. Esa noche, cuando regresé a mi cuarto en Queens, me miré en el pequeño espejo que colgaba de la pared y vi algo diferente en mis ojos. Ya no era solo la mexicana perdida y sola en Nueva York. Era una mujer que tenía a alguien especial en su vida, alguien que la valoraba, que disfrutaba su compañía, que la hacía sentir interesante y hermosa. Por primera vez desde que había llegado a esta ciudad, me fui a dormir sonriendo. Conforme pasaron las semanas, Thomas y yo nos fuimos conociendo más profundamente, y empezaron a aparecer las primeras diferencias que al principio me parecieron divertidas, casi encantadoras, pero que poco a poco comenzaron a crear pequeñas tensiones entre nosotros. La primera vez que lo noté fue un sábado cuando le sugerí que fuéramos a bailar. Había escuchado a las chicas en mi trabajo hablar de un club en el Bronx donde tocaban salsa y música latina los fines de semana. La idea de bailar, de mover mi cuerpo al ritmo de la música que había crecido escuchando, me emocionaba tanto que no podía contener mi entusiasmo. Thomas. Tenemos que ir a este lugar, le dije, enseñándole la dirección que había anotado en un papel. Tocan música latina, podemos bailar salsa, merengue. Te va a encantar. Su expresión cambió. La sonrisa se hizo más forzada, menos natural. Ay, Mariana, no sé, yo no soy muy de esos ambientes. ¿Qué te parece si mejor vamos al Lincoln Center? Hay un concierto de jazz esta noche que me han dicho que está excelente. Jazz. Otra vez jazz. No es que no me gustara la música jazz, Thomas me había enseñado a apreciar su complejidad, su elegancia, pero a veces mi alma pedía ritmo, alegría, la música que me hacía sentir viva y conectada con mis raíces. Pero Thomas, insistí, siempre vamos a ese tipo de lugares. Me encantaría que conocieras mi música, la música con la que crecí. Él suspiró, y por primera vez vi algo parecido a la irritación en sus ojos. Mariana, entiende, yo tengo 50 años. Ya no tengo edad para estar en discotecas ruidosas, llenas de gente joven. Prefiero ambientes más sofisticados. Esa palabra me dolió, sofisticados. Como si la música latina, como si los lugares donde mi gente se reunía para celebrar, no fueran lo suficientemente sofisticados para él. Como si yo no fuera lo suficientemente sofisticada para él. Fuimos al concierto de jazz. La música era hermosa, lo admito, pero esa noche me quedé pensando en las diferencias que comenzaban a hacerse más evidentes entre nosotros. No era solo la edad, 20 años de diferencia, era la forma de ver la vida, las expectativas sobre cómo se debe comportar una pareja. Otra diferencia que comenzó a pesarme fue su actitud hacia la espontaneidad. Yo, que venía de una cultura donde las fiestas aparecían de la nada, donde los domingos familiares se extendían hasta la madrugada,
donde la vida social era fluida e impredecible, me encontré con un hombre que planeaba todo con semanas de anticipación. ¿Qué vamos a hacer este sábado?, le pregunté un martes por teléfono. Bueno, pensé que podríamos ir al Museo Metropolitan, luego almorzar en ese restaurante francés del que te hablé, y en la noche hay una obra de teatro off-Broadway que me parece interesante. Todo planeado, todo decidido. No había espacio para la improvisación, para decidir en el momento que se nos antojaba hacer. A veces yo quería caminar sin rumbo, descubrir un festival callejero, entrar a una tienda que me llamara la atención. Pero Thomas siempre tenía un plan, un horario, una estructura. Thomas, le dije una tarde mientras caminábamos por el Village, ¿y si mejor entramos a esa galería que está ahí? Se ve interesante. Ay, mi amor, pero ya tenemos reservación para el almuerzo en 20 minutos. Mejor la visitamos otro día, con más tiempo. Otro día que nunca llegaba porque siempre había otro plan, otra reservación, otra actividad estructurada. Empecé a sentirme como si estuviera viviendo la vida de Thomas, adaptándome a su ritmo, a sus gustos, a su forma de ver el mundo. También comenzaron a aparecer diferencias en cosas más profundas. Thomas tenía ideas muy claras sobre cómo debía comportarse una mujer en ciertos ambientes. Cuando íbamos a eventos relacionados con su trabajo, recepciones en la universidad, cenas con otros profesores, él me daba instrucciones sutiles pero claras. Recuerda hablar despacio. Tu acento es encantador, pero a veces las personas mayores tienen dificultades para entender, me decía antes de entrar a una cena. O, mejor déjame a mí hablar de temas académicos, tú puedes contar sobre México, a la gente le encanta escuchar sobre otras culturas. Al principio pensé que estaba tratando de ayudarme, de protegerme de situaciones incómodas. Pero poco a poco me di cuenta de que estaba tratando de moldearme, de convertirme en la versión de mujer latina que él consideraba aceptable para su mundo. En esas cenas yo me quedaba callada, sonriendo educadamente, asintiendo cuando los profesores hablaban sobre libros que yo no había leído, sobre teorías que no conocía. Thomas me presentaba como mi amiga Mariana, una joven muy interesante de México. Amiga. Nunca como su novia, nunca como su pareja. ¿Por qué nunca me presentas como tu novia?, le pregunté una noche después de una de esas cenas donde había pasado 3 horas sintiendo que era invisible. Thomas se puso incómodo. Mariana, mi amor, es complicado. Mi mundo académico es muy conservador. Las relaciones con diferencias de edad, a veces son mal vistas. No quiero que te juzguen, no quiero que se enfoquen en eso en lugar de conocerte realmente. Pero yo empezaba a sospechar que no era solo por protegerme a mí. Era porque él también se sentía juzgado, porque él también tenía dudas sobre nuestra relación, sobre lo que dirían sus colegas, sus amigos, su familia sobre su novia mexicana de 30 años. Una tarde, estábamos en su apartamento, un lugar hermoso lleno de libros y arte, muy diferente a mi cuarto compartido en Queens, cuando sonó su teléfono. Era alguien importante, pude darme cuenta por la forma formal en que contestó. Habló durante 15 minutos en inglés, y yo no entendí mucho, pero escuché mi nombre varias veces. Cuando colgó, le pregunté de qué habían hablado. Era mi colega Robert, me dijo, evitando mi mirada. Quiere conocerte. Le he hablado mucho de ti. ¿Y qué le has dicho? Thomas dudó. Le he dicho que eres una amiga muy especial, muy inteligente. Otra vez, amiga. Después de 3 meses de vernos, de caminar tomados de la mano, de compartir besos y conversaciones íntimas, yo seguía siendo su amiga especial para el mundo exterior. Esa noche, sola en mi cuarto, me quedé pensando en todas estas pequeñas diferencias que se estaban acumulando como granitos de arena. El amor que sentía por Thomas era real, él me había devuelto la confianza en mí misma, me había mostrado una Nueva York hermosa, me había hecho sentir valiosa e interesante. Pero también empezaba a sentir que en esa relación yo estaba perdiendo pedacitos de mí misma, adaptándome tanto a su mundo que ya no sabía dónde terminaba Mariana y dónde empezaba la versión de Mariana que Thomas necesitaba que fuera. ¿Estaba siendo demasiado sensible? ¿Estas diferencias eran normales en cualquier relación? ¿O había algo más profundo que me estaba costando trabajo admitir? A pesar de las diferencias que comenzaban a hacerse evidentes, había algo mágico en la forma en que Thomas me hacía sentir amada y valorada que eclipsaba todas mis dudas. Era la primera vez en mi vida que un hombre me veía realmente, me escuchaba con atención, se interesaba genuinamente por mis pensamientos y sentimientos. Todo cambió una tarde lluviosa de abril. Habíamos quedado de encontrarnos en Central Park, pero el clima no cooperó.
Thomas me llamó y me pidió que fuera a su apartamento en el Upper West Side. Cuando llegué, empapada por la lluvia, él me recibió con una toalla caliente y una taza de té de manzanilla. No quería que te enfermaras, me dijo con esa ternura que siempre me desarmaba. Su apartamento estaba lleno de velas encendidas, había música suave de fondo, no jazz esta vez, sino música clásica española que había puesto especialmente para mí. En la mesa tenía preparada una cena casera, pasta con salsa de tomate y albahaca, ensalada fresca, y una botella de vino tinto. ¿Cocinaste tú?, le pregunté, sorprendida. En todos los meses que llevábamos saliendo, siempre habíamos ido a restaurantes. Quería hacer algo especial para ti, me respondió, tomando mi abrigo mojado y colgándolo cerca del radiador. Quería que te sintieras en casa. Esa noche fue diferente a todas las anteriores. No había prisa por ir a ningún lugar, no había agenda que seguir. Solo nosotros dos, la lluvia golpeando suavemente las ventanas, y una intimidad que no habíamos tenido antes. Thomas me contó historias de su juventud, de cuando era estudiante y soñaba con cambiar el mundo a través de la literatura. Yo le hablé de mi infancia en Michoacán, de las tradiciones de mi familia, de los miedos que tenía sobre mi futuro en Estados Unidos. Mariana, me dijo después de la cena, mientras estábamos sentados en su sofá, hay algo que quiero decirte. Mi corazón se aceleró. Por su tono, sabía que era algo importante. Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años, continuó, tomando mis manos entre las suyas. Pensé que ya no era capaz de sentir esta emoción de despertar cada día sabiendo que te voy a ver. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Tomás. Déjame terminar, me interrumpió suavemente. Sé que somos diferentes, sé que hay cosas que no siempre coinciden entre nosotros, pero contigo me siento completo de una forma que no había sentido nunca. Me haces ver el mundo con otros ojos, me haces reír, me haces sentir joven otra vez. Se acercó más a mí, y pude ver la vulnerabilidad en sus ojos azules. Te amo, Mariana. Te amo con una intensidad que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Esas 3 palabras, te amo, flotaron en el aire entre nosotros como una promesa. Nadie me había dicho esas palabras en inglés, pero cuando Thomas me las dijo en español, con su acento suave pero su emoción genuina, sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Yo también te amo, Thomas, le respondí, y al decirlo supe que era la verdad más profunda que había sentido en mi vida. Nos besamos esa noche con una pasión que habíamos estado conteniendo durante meses. Sus besos sabían a vino y a promesas, sus manos en mi cara eran suaves pero firmes, como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro. Cuando finalmente nos separamos, los dos estábamos temblando, no de frío sino de emoción. Quédate conmigo esta noche, me susurró al oído. No tuve que pensar la respuesta. Por primera vez en meses, no quería estar en ningún otro lugar del mundo que no fuera entre sus brazos. Esa noche, Thomas me amó con una ternura que jamás había experimentado. No era solo el acto físico, aunque eso también fue hermoso, era la forma en que me miraba, como si fuera la mujer más bella del mundo. La forma en que susurraba mi nombre como si fuera una oración. La forma en que, después, me abrazó contra su pecho y me dijo al oído, nunca había sentido que alguien encajara tan perfectamente en mi vida. Los meses siguientes fueron como vivir en un sueño. Thomas se volvió más atento, más cariñoso. Comenzó a llamarme todos los días, a veces solo para escuchar mi voz. Me mandaba flores a mi trabajo, la señora Anderson siempre se sorprendía de que alguien me mandara rosas tan hermosas. Los fines de semana se convirtieron en pequeñas vacaciones donde él me mostraba su Nueva York más íntima. Me llevó a su librería favorita en el Village, donde conocía al dueño y todos los empleados. Esta es Mariana, les decía con orgullo, mi novia. Por fin había usado esa palabra, por fin me había presentado como lo que realmente era para él. Me enseñó lugares que solo los neoyorquinos de toda la vida conocían, un jardín secreto en el Bronx, una vista espectacular de Manhattan desde un edificio en Queens, una pequeña trattoria italiana en Little Italy donde el dueño le guardaba la mejor mesa porque había sido su estudiante años atrás. Thomas comenzó a interesarse más por mi cultura también. Una tarde llegó a su apartamento y encontré que había comprado ingredientes para hacer tacos. Quiero que me enseñes a cocinar comida mexicana, me dijo. Quiero conocer todos los sabores que formaron tu infancia. Pasar esa tarde cocinando juntos, riéndonos mientras él trataba de hacer tortillas, que le quedaron horribles pero que comió con una sonrisa enorme,
Fue uno de los momentos más felices de nuestra relación. Estaba haciendo un esfuerzo real por conocer mi mundo, no solo por mostrarme el suyo. También empezó a aprender más español. Había comprado libros de gramática y a veces me pedía que lo corrigiera cuando trataba de formar frases complicadas. Quiero poder expresarte mi amor en tu idioma nativo, me decía. Y aunque su acento era terrible y a veces mezclaba los tiempos verbales, el esfuerzo me conmovía profundamente. Una noche, mientras estábamos cenando en su restaurante favorito, un lugar elegante en el Upper East Side, me tomó de la mano por encima de la mesa y me dijo: Mariana, he estado pensando, ¿qué te parecería si te mudaras conmigo? Casi me atraganto con el vino. ¿En serio? Completamente en serio. Odio cuando tienes que irte a Queens en la noche. Odio saber que vives en ese cuarto pequeño con 3 personas más. Quiero despertarme contigo todas las mañanas, quiero que te sientas en casa en Nueva York. La propuesta me emocionó tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. No solo era la promesa de una vida más cómoda, aunque eso también significaba mucho para alguien que había estado viviendo en un espacio tan pequeño, sino la confirmación de que él me veía en su futuro, de que nuestra relación era seria y duradera. Sí, le dije sin dudar. Sí, quiero vivir contigo. La mudanza fue como un renacimiento. Thomas había preparado un espacio especial para mí en su apartamento, un escritorio cerca de la ventana donde podía estudiar, un closet completo para mi ropa, incluso había puesto fotos de mi familia en la sala para que me sintiera en casa. Esto ya no es mi apartamento, me dijo la primera noche que dormí ahí oficialmente. Es nuestro hogar. Vivir con Thomas me mostró una intimidad que no conocía. Desayunar juntos mientras él leía el periódico y yo repasaba mis ejercicios de inglés. Cocinar juntos después del trabajo, él preparando algo elaborado mientras yo hacía arroz mexicano que a él le encantaba. Ver películas en el sofá, mi cabeza recostada en su hombro, sintiéndome completamente segura y amada. Los domingos por la mañana se convirtieron en mi momento favorito. Thomas preparaba café, había aprendido a hacerlo fuerte, como me gustaba a mí, y nos quedábamos en la cama leyendo. Él con sus libros de literatura, yo con mis libros de texto de inglés. De vez en cuando me leía pasajes que le parecían hermosos, o yo le preguntaba sobre alguna palabra que no entendía. Me gusta esto, me dijo una mañana mientras yo tenía la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Me gusta esta vida que estamos construyendo juntos. A mí también me gustaba. Me gustaba sentirme parte de algo, tener a alguien que me esperara en casa, alguien que se preocupara si llegaba tarde del trabajo. Me gustaba la estabilidad, la seguridad emocional que Thomas me daba. Pero sobre todo, me gustaba sentirme amada de una forma que nunca había experimentado. Thomas no solo me amaba como mujer, me amaba como persona. Celebraba mis pequeños logros en la escuela de inglés, se enorgullecía cuando les contaba a sus amigos sobre mi trabajo con los niños Anderson, me apoyaba en mis sueños de estudiar para ser maestra. Vas a ser una maestra extraordinaria, me decía cuando yo dudaba de mis capacidades. Tienes esa combinación perfecta de inteligencia y corazón que necesitan los niños. Por primera vez desde que había llegado a Nueva York, me sentía realmente en casa. No solo tenía un lugar donde vivir, tenía a alguien que me amaba, que creía en mí, que me hacía sentir que pertenecía a este lugar. Thomas había llenado el vacío de soledad que había cargado durante tanto tiempo. Era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Y pensaba que esa felicidad duraría para siempre. La felicidad tiene esa característica traicionera de hacerte bajar la guardia, de hacerte creer que conoces completamente a la persona que amas. Yo pensaba que después de casi un año con Thomas, después de vivir juntos durante meses, no había secretos entre nosotros. Qué equivocada estaba. Los primeros signos fueron sutiles, tan pequeños que inicialmente los ignoré o les encontré explicaciones racionales. Thomas siempre había sido reservado con ciertos aspectos de su vida, lo atribuía a su personalidad académica, a esa tendencia de los intelectuales a mantener compartimentos separados en sus vidas. La primera vez que algo me pareció extraño fue durante una cena con sus colegas de la universidad. Habían organizado una reunión en casa de Robert, su colega más cercano, para celebrar el final del semestre. Yo estaba nerviosa, estas reuniones académicas siempre me intimidaban un poco, pero Thomas me había asegurado que esta vez sería diferente, más relajada, más personal. Durante la cena, una profesora de historia del arte llamada Margaret comenzó a hablarle a Thomas sobre alguien llamado Daniel. ¿Ya viste las nuevas fotografías de Daniel?, le preguntó con entusiasmo.
Las que expuso en esa galería de Brooklyn son realmente impresionantes. Deberías estar muy orgulloso. Thomas se puso rígido. Pude sentir la tensión en su cuerpo aunque estaba sentado al otro lado de la mesa. Sí, es. Es muy talentoso, respondió de forma cortante, claramente queriendo cambiar de tema. Pero Margaret continuó, no puedo creer lo parecidos que son. Tiene tu misma sensibilidad artística, pero con una visión más moderna, más. Margaret, la interrumpió Thomas con una voz que no le había escuchado nunca, fría y firme. ¿Podríamos hablar de otra cosa? El silencio incómodo que siguió me llenó de confusión. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué Thomas se había puesto tan tenso cuando mencionaron su nombre? Y sobre todo, ¿por qué Margaret había dicho que se parecían? En el camino de regreso a casa, le pregunté casualmente, ¿quién es Daniel? La profesora Margaret hablaba de él como si lo conocieras bien. Thomas manejó en silencio durante varios minutos. Es un joven fotógrafo, dijo finalmente. Lo conocí a través de mi trabajo. Margaret tiende a exagerar las conexiones entre las personas. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas, pero algo en su tono me hizo entender que no era el momento de insistir. Unas semanas después, estábamos en casa viendo la televisión cuando sonó su teléfono. Thomas miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina para contestar. Hola. Sí, yo sé que. No, no es un buen momento. ¿Podemos hablar mañana? No, Daniel, en serio, ahora no puedo. Daniel. El mismo nombre que había mencionado Margaret. Thomas hablaba en voz baja, casi susurrando, pero desde la sala pude escuchar la urgencia en su voz, una mezcla de frustración y algo que sonaba como dolor. Cuando regresó a la sala, traté de actuar normal. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo trabajo, me respondió, pero evitó mi mirada y se quedó distraído el resto de la noche. Los días siguientes noté que Thomas revisaba su teléfono constantemente, como si esperara o temiera una llamada. Varias veces lo escuché hablando en voz baja en su estudio, siempre cerrando la puerta cuando yo me acercaba. Una tarde llegué del trabajo y lo encontré sentado en el sofá, mirando una fotografía que guardó rápidamente cuando me vio entrar. ¿Qué veías?, le pregunté con curiosidad. Nada importante, solo material de trabajo. Pero algo en sus ojos me dijo que no era verdad. La situación se volvió más extraña cuando comenzó a evitar ciertos eventos sociales. Un día recibimos una invitación para la inauguración de una exposición fotográfica en una galería de Brooklyn. Cuando le mencioné que podría ser interesante ir, siempre disfrutaba cuando me llevaba a ese tipo de eventos culturales, Thomas se puso nervioso. No, mejor no vamos a esa. Debe ser muy comercial, no creo que valga la pena, me dijo rápidamente. Pero yo había visto la invitación. Era una galería seria, respetable, el tipo de lugar al que normalmente le encantaba llevarme. Su negativa no tenía sentido. Una noche, mientras Thomas estaba en la ducha, su teléfono sonó. Sin pensarlo, miré la pantalla, no para contestar, solo por curiosidad. El nombre que apareció me dejó helada, Daniel Anderson. Anderson. El mismo apellido de Thomas. El mismo apellido de la familia para la que yo trabajaba como babá, aunque ellos no tenían relación con Thomas, ¿o sí? Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. Daniel Anderson. Margaret había dicho que se parecían. Thomas se ponía nervioso cada vez que alguien mencionaba ese nombre. Las llamadas susurradas, las fotografías escondidas, las evasivas constantes. Cuando Thomas salió de la ducha, traté de actuar normal, pero por dentro tenía un torbellino de preguntas y sospechas. ¿Quién era realmente Daniel Anderson? ¿Por qué Thomas nunca me había hablado de él directamente? ¿Y por qué cada vez que aparecía su nombre en alguna conversación, Thomas cambiaba de tema o se ponía tenso? Esa noche me quedé despierta mucho tiempo después de que Thomas se durmiera, mirando el techo de nuestro dormitorio, sintiéndome como si estuviera viviendo con un extraño. La confianza que había construido durante meses comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una sensación inquietante de que había algo importante sobre la vida de Thomas que él me estaba ocultando deliberadamente. ¿Qué más no sabía sobre el hombre con quien compartía mi cama, mi vida, mis sueños de futuro? Y sobre todo, ¿por qué me estaba mintiendo? La verdad tiene una forma cruel de revelarse cuando menos la esperas, cuando estás más vulnerable,
cuando más crees que tu vida finalmente tiene sentido. Para mí, esa verdad llegó un sábado por la tarde en una galería de arte en Williamsburg, Brooklyn, de la manera más casual y devastadora posible. Thomas había salido temprano esa mañana. Me dijo que tenía que ir a la universidad para terminar algunos trabajos atrasados y que nos veríamos en la noche para cenar. Yo tenía el día libre por primera vez en semanas. Los Anderson se habían ido de fin de semana a los Hamptons y no necesitaban que cuidara a los niños. Decidí caminar por Brooklyn, explorar algunos barrios que no conocía bien. Me gustaba hacer esto de vez en cuando, perderme en las calles, descubrir tiendas pequeñas, cafeterías acogedoras, galerías de arte emergentes. Era mi forma de sentirme más conectada con la ciudad, de hacerla realmente mía. Caminando por Grand Street, me llamó la atención una galería que tenía mucha gente afuera. Había una exposición de fotografía y, por las ventanas, pude ver imágenes hermosas colgadas en las paredes. Como Thomas me había enseñado a apreciar el arte, decidí entrar. La exposición se llamaba Retratos de una generación, y las fotografías eran realmente impresionantes. Rostros de jóvenes neoyorquinos, cada uno contando una historia diferente a través de la lente del fotógrafo. Las imágenes tenían una sensibilidad especial, una forma de capturar no solo la apariencia física sino algo más profundo, la esencia de cada persona. Mientras admiraba las fotografías, escuché a dos mujeres a mi lado comentando sobre el fotógrafo. Daniel Anderson es realmente talentoso, decía una de ellas. Solo tiene 29 años, pero ya está siendo reconocido por críticos importantes. Daniel Anderson. Ese nombre que había escuchado susurrar a Thomas por teléfono, que había visto en la pantalla de su celular, que causaba esas reacciones extrañas en mi novio. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Me acerqué a la placa informativa de la exposición. Ahí estaba, Daniel Anderson, 29 años, fotógrafo nacido y criado en Nueva York. Su trabajo explora las identidades de los jóvenes adultos en la metrópoli moderna. 29 años. La misma edad que yo. Llevaba el apellido de Thomas. Y según Margaret, se parecían mucho. Con las manos temblorosas, busqué la biografía del artista en el folleto de la galería. Daniel Anderson creció en el Upper West Side de Manhattan. ¿Hijo del profesor universitario Thomas Anderson? El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras bailaron frente a mis ojos hasta que finalmente mi cerebro pudo procesarlas completamente. Hijo. Daniel Anderson era hijo de Thomas Anderson. Mi Thomas. El hombre con quien vivía, a quien amaba, quien me había prometido un futuro juntos, tenía un hijo de mi edad que había mantenido en secreto durante todo nuestro tiempo juntos. Me sentí mareada. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Todo comenzó a tener sentido, las llamadas susurradas, las fotografías escondidas, la tensión cuando alguien mencionaba a Daniel, la negativa a venir a exposiciones de arte en Brooklyn. ¿Se encuentra bien?, me preguntó una voz masculina a mi lado. Levanté la vista y me encontré con un joven alto, de cabello castaño y ojos azules. Era guapo, tenía rasgos finos, y algo en su rostro me resultó inquietantemente familiar. Sí, yo, estoy bien, logré decir, aunque obviamente no era cierto. ¿Le gustan las fotografías?, me preguntó con una sonrisa amable. Son mías. Mi sangre se congeló. Era él. Daniel Anderson. El hijo secreto de Thomas estaba parado frente a mí, siendo amable, sin tener idea de quién era yo o qué representaba mi existencia para la relación que él tenía con su padre. Son muy hermosas, logré decir. Ahora que lo tenía frente a mí, las similitudes con Thomas eran innegables. La misma estructura facial, la misma forma de sonreír, incluso algunos gestos que reconocía inmediatamente. Gracias. Me llamo Daniel, por cierto. Mariana, respondí automáticamente, sin pensar en las implicaciones de darle mi nombre real. ¿Mariana? ¿Eres mexicana?, me preguntó con curiosidad genuina. Sí. Qué interesante. Mi padre siempre ha tenido fascinación por la cultura latinoamericana. De hecho, hace poco me contó que está saliendo con una mujer mexicana, aunque no he tenido la oportunidad de conocerla aún. Mi corazón se detuvo completamente. Thomas le había hablado de mí a Daniel. Pero entonces, ¿por qué a mí nunca me había mencionado que tenía un hijo? ¿Tu padre te habló de ella?, pregunté, tratando de mantener la voz neutral. Sí,
parece que está muy enamorado. No lo había visto así en años. Mi padre es bastante reservado con sus relaciones personales, pero últimamente se le nota diferente, más feliz. Daniel sonrió con afecto genuino. Espero conocerla pronto. Cualquier mujer que pueda hacer feliz a mi padre después de todo lo que ha pasado tiene que ser alguien especial. Todo lo que ha pasado, repetí, confundida. Daniel pareció darse cuenta de que había dicho más de lo que debía. Ah, bueno, mi padre y yo tuvimos algunos desacuerdos hace unos años. Diferencias de opinión sobre algunas decisiones que él tomó. Hemos estado tratando de reconstruir nuestra relación recientemente. ¿Qué tipo de desacuerdos? Daniel me miró con curiosidad. ¿Conoces a mi padre? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. En ese momento, enfrenté una decisión crucial: podía mentirle, podía irme sin decir nada más, o podía confrontar la verdad que acababa de descubrir de la forma más dolorosa posible. Creo que yo soy la mujer mexicana de la que te habló, dije finalmente. La expresión de Daniel cambió completamente. La sorpresa, luego la confusión, después algo parecido a la comprensión comenzaron a cruzar por su rostro. Tú eres Mariana, la novia de mi padre. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Pero él nunca me dijo que tenía un hijo, susurré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel me miró con una mezcla de compasión y algo que parecía ser vergüenza, no por él sino por su padre. Mariana, me dijo suavemente, creo que mi padre y yo necesitamos tener una conversación muy seria. Y creo que tú y él también. En ese momento, parada en esa galería de arte, frente al hijo secreto del hombre que amaba, comprendí que todo lo que había construido en los últimos meses se basaba en una mentira. Tomás no solo me había ocultado que tenía un hijo, me había ocultado una parte fundamental de quién era, de su historia, de su vida. ¿Qué más me había estado mintiendo? ¿Y cómo se supone que una construye un futuro con alguien que es capaz de mantener un secreto tan enorme? El viaje de regreso de Brooklyn a nuestro apartamento en el Upper West Side fue el más largo de mi vida. Cada parada del subway se sentía como una eternidad, cada minuto me daba más tiempo para que la rabia, la confusión y la decepción crecieran dentro de mí como una tormenta que no podía controlar. Daniel había sido muy amable antes de que me fuera de la galería. Me había dado su número de teléfono y me había dicho, Mariana, sea lo que sea que esté pasando entre mi padre y tú, él necesita ser honesto contigo. Y tú mereces saber la verdad. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras subía las escaleras hacia el apartamento que había llegado a considerar mi hogar. Cuando abrí la puerta, Tomás estaba en la cocina preparando la cena. Había puesto música clásica, había abierto una botella de vino, había preparado mi plato favorito, pasta con salsa de mariscos. Todo perfecto, como siempre hacía cuando quería que nuestras noches juntos fueran especiales. Mi amor, me gritó desde la cocina cuando escuchó la puerta. Llegaste justo a tiempo. Estoy preparando algo delicioso para... Su voz se apagó cuando entró a la sala y me vio. Debía tener una expresión terrible en el rostro, porque inmediatamente se acercó a mí con preocupación. Mariana, ¿qué pasa? Te ves pálida. ¿Estás enferma? Por un momento no pude hablar. Solo lo miré, este hombre que había sido mi refugio, mi amor, mi futuro, tratando de reconocer al extraño que había resultado ser. Conocí a tu hijo hoy, dije finalmente, con una voz que no reconocía como mía. El color desapareció completamente de su rostro. Sus ojos azules, que siempre me habían mirado con tanto amor, ahora se llenaron de algo que parecía pánico. Mariana, yo. Daniel Anderson, continué, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. 29 años, fotógrafo, vive en Brooklyn. El hijo que nunca me dijiste que tenías. Tomás se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Por varios minutos no dijo nada, solo se quedó ahí con las manos cubriéndose el rostro. ¿Qué más me has mentido, Tomás?, le pregunté, mi voz creciendo más fuerte. ¿Qué más de tu vida has decidido mantener en secreto de la mujer con quien compartes tu cama, tu casa, tu supuesto futuro? No son mentiras, Mariana, dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. Son cosas complicadas que no sabía cómo explicarte. ¿Complicadas?, grité. ¿Tener un hijo es complicado?
¿Es algo de lo que te avergüenzas tanto que no puedes decírselo a la persona que dice que amas? No me avergüenzo de Daniel, respondió rápidamente. Es un joven maravilloso, talentoso, inteligente. Estoy orgulloso de él. Entonces, ¿por qué? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Por qué durante un año entero, durante todos estos meses viviendo juntos, nunca, ni una sola vez, mencionaste que tenías un hijo? ¿Por qué cada vez que alguien hablaba de él cambiabas de tema? ¿Por qué me hiciste sentir como si fuera loca por notar que algo estaba pasando? Thomas se levantó del sofá y trató de acercarse a mí, pero yo retrocedí. No podía soportar que me tocara en ese momento. Mariana, por favor, déjame explicarte. Explícame entonces, le grité. Explícame cómo justificas haber mantenido esta mentira durante tanto tiempo. Explícame cómo se supone que voy a confiar en ti después de esto. Thomas suspiró profundamente, y cuando habló, su voz sonaba cansada, derrotada. Daniel y yo tuvimos problemas hace algunos años. Problemas serios. Él no aprobaba algunas decisiones que tomé en mi vida personal, especialmente relacionadas con las mujeres con las que salía. ¿Qué tipo de problemas? Cuando su madre y yo nos divorciamos, hace 5 años, yo no manejé bien la situación. Después del divorcio, salí con algunas mujeres que eran muy jóvenes. Daniel pensó que estaba teniendo una crisis de mediana edad, que estaba siendo patético, que estaba tratando de recuperar mi juventud de forma desesperada. La comprensión comenzó a llegar lentamente. Mujeres jóvenes como yo. No, dijo Thomas rápidamente, tú eres diferente. Lo que tenemos es diferente. Pero Daniel no lo vería así. Él vería la diferencia de edad, los 20 años que tenemos de diferencia, y pensaría que estoy repitiendo los mismos errores del pasado. Entonces decidiste no decirle sobre mí. Decidí esperar, me corrigió. Decidí esperar hasta que nuestra relación fuera más estable, hasta que pudiera demostrarle que esto es serio, que tú no eres solo otra aventura. ¿Y decidiste no decírmelo a mí por qué? Thomas dudó, y en esa duda vi la verdad que no quería admitir. Porque tenías miedo de que yo reaccionara mal, dije por él. Porque tenías miedo de que si yo sabía que tenías un hijo de mi edad, me fuera. Porque sabías que era extraño, que era problemático, y preferiste mentirme en lugar de arriesgarte a perderme. Mariana, no es tan simple. Si es tan simple, exploté. Es exactamente así de simple. Me mentiste porque te convenía más mentir que decir la verdad. Me trataste como si fuera una niña que no podía manejar la realidad de tu vida. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Todo el amor, toda la confianza, toda la seguridad que había encontrado en Thomas se estaba desmoronando frente a mis ojos. Cuando me presentabas como tú, amiga, en las cenas con tus colegas, continué, no era para protegerme del juicio de otros. Era para protegerte a ti. Porque sabías que si la gente supiera que tenías un hijo de mi edad, se darían cuenta de lo inapropiado que es todo esto. Eso no es verdad. No es verdad, lo interrumpí. Entonces llama a Daniel ahora mismo. Dile que su papá de 50 años está viviendo con una mexicana de 30 que podría ser su hermana mayor. Dile que has estado manteniendo esta relación en secreto porque tienes tanta confianza en que es apropiada y normal. Thomas no respondió. No pudo responder, porque los dos sabíamos que yo tenía razón. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Thomas?, le dije, mi voz ahora más calmada pero más fría. No es tanto que tengas un hijo. Es que no confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad. Es que durante todo este tiempo, mientras yo abría mi corazón completamente para ti, mientras te contaba mis miedos más profundos, mis sueños más secretos, mientras construía mi vida entera alrededor de lo que teníamos juntos, tú mantenías una parte enorme de tu vida en secreto. Mariana. No, lo corté. No hay nada que puedas decir ahora que cambie el hecho de que me mentiste durante un año entero. No hay nada que puedas decir que cambie el hecho de que mi novio, el hombre en quien confiaba completamente, es capaz de mirarme a los ojos todos los días y mantener un secreto tan grande. Me dirigí hacia el dormitorio. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar, necesitaba entender cómo había llegado a este momento donde mi vida entera se estaba desmoronando otra vez. ¿A dónde vas?, me preguntó Thomas, siguiéndome. A empacar mis cosas, le respondí sin voltearme.
Me voy a quedar en casa de una compañera de la escuela por unos días. Necesito pensar. Mariana, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo, podemos hablar. Me detuve en la puerta del dormitorio y me volteé hacia él. Tomás, durante un año he vivido con un hombre que no existe. El Tomás del que me enamoré era honesto, era transparente, confiaba en mí lo suficiente para compartir su vida real conmigo. Ese Tomás nunca existió, ¿verdad? Él no pudo responder, porque ambos sabíamos que tenía razón. Esa noche empaqué solo lo esencial en una pequeña maleta. Tomás se quedó en la sala, respetando mi espacio pero claramente destrozado. Cuando salí del apartamento, él estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, y por un momento mi corazón se ablandó. A pesar de todo, aún lo amaba. Pero el amor sin confianza es como un edificio sin cimientos, eventualmente se derrumba. Te voy a llamar en unos días, le dije antes de cerrar la puerta. Cuando pueda pensar con claridad. Mariana, me dijo, levantando la vista hacia mí con ojos llenos de lágrimas, lo siento. Siento mucho haber arruinado lo mejor que me había pasado en años. Cerré la puerta sin responder, porque no sabía qué decir. ¿Cómo perdonas a alguien que te ama pero no confía en ti? ¿Cómo reconstruyes una relación que descubres que siempre estuvo basada en medias verdades? Mientras bajaba las escaleras del edificio que había considerado mi hogar, me di cuenta de que una vez más estaba sola en Nueva York, una vez más tenía que reconstruir mi vida desde cero. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo la soledad de ser inmigrante en un país extraño. Esta vez era la soledad de haber confiado completamente en alguien y descubrir que esa confianza había sido mal puesta. Esta vez dolía mucho más. Los días siguientes fueron los más confusos y dolorosos que había vivido desde que llegué a Nueva York. Me quedé en casa de Carmen, una compañera de mi clase de inglés que vivía en Washington Heights con su hermana. Su apartamento era pequeño, pero me recibieron con el cariño que solo entienden las mujeres que han pasado por decepciones del corazón. Los hombres, me decía Carmen mientras compartíamos café en su diminuta cocina, siempre creen que nos están protegiendo con sus mentiras, pero lo que realmente están protegiendo es su comodidad. Durante el día, trataba de mantener mi rutina normal. Seguía trabajando con los Anderson, cuidando a Emma y Jaque, quienes notaron inmediatamente que algo estaba mal conmigo. Los niños tienen esa sensibilidad especial para detectar cuando los adultos están sufriendo. ¿Por qué estás triste, Mariana?, me preguntó Emma un día mientras la ayudaba con su tarea. A veces los adultos nos ponemos tristes, le expliqué, pero se nos pasa. ¿Es por tu novio?, preguntó Jaque con esa franqueza brutal que tienen los niños de 7 años. Me sorprendió que supiera de Tomás. ¿Cómo sabes que tengo novio? Porque antes cantabas cuando hacías la comida, explicó Emma, y ahora ya no cantas. Tenían razón. Antes de la mentira de Tomás, yo cantaba mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras jugaba con ellos. El amor me había devuelto la música que llevaba en el corazón. Ahora esa música se había silenciado, reemplazada por un vacío que no sabía cómo llenar. Tomás me llamaba todos los días. Al principio no contesté sus llamadas, pero después de una semana decidí enfrentar la conversación que ambos necesitábamos tener. Mariana, gracias por contestar, me dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Necesitamos hablar, Tomás, pero con calma. Sin gritos, sin lágrimas, solo como adultos. Quedamos de encontrarnos en la misma cafetería de Brooklyn donde nos habíamos conocido. Me pareció apropiado volver al lugar donde había comenzado todo, para tratar de entender dónde había terminado todo. Cuando llegué, Tomás ya estaba ahí, se veía demacrado, como si no hubiera dormido bien en días. Se levantó cuando me vio entrar, pero no trató de abrazarme. Sabía que necesitaba mi espacio. ¿Cómo has estado?, me preguntó después de que nos sentamos. Confundida, respondí honestamente. Dolida. Tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Tomás suspiró. Mariana, he hablado con Daniel. Ah, sí. Le conté sobre nosotros, sobre nuestra relación. Le expliqué por qué no le había hablado de ti antes. Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran difíciles de decir. Él quiere conocerte. Me sorprendió. ¿En serio? En serio. De hecho, me dijo algo que me hizo entender lo equivocado que he estado todo este tiempo. Tomás me miró directamente a los ojos.
Me dijo que el problema nunca fue que yo saliera con mujeres más jóvenes. El problema fue que esas mujeres parecían estar conmigo por las razones equivocadas, por mi estabilidad financiera, por mi estatus, por lo que yo podía ofrecerles. Pero contigo es diferente. ¿Diferente cómo? Daniel me dijo que cualquier mujer que me ame por quien realmente soy, independientemente de su edad, es alguien que él quiere conocer. Me dijo que he sido un tonto por no confiar en tu madurez, en tu capacidad para manejar las complejidades de mi vida. Las palabras de Daniel me conmovieron, pero aún tenía muchas preguntas. Tomás, ¿por qué no pudiste llegar a esa conclusión tú solo? ¿Por qué tuviste que mentirme durante un año para proteger una relación con tu hijo que resultó que no necesitaba protección? Porque soy un cobarde, me respondió sin dudar. Porque he pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de mi vida personal que olvidé cómo dejar entrar completamente a alguien. ¿Y qué pasa si decidimos intentarlo otra vez?, le pregunté. ¿Cómo sé que no hay otros secretos, otras mentiras, otras partes de tu vida que decides mantener ocultas cuando te conviene? Tomás se inclinó hacia adelante, tomando mis manos por encima de la mesa. No hay más secretos, Mariana. Daniel era el único. Y si me das otra oportunidad, prometo que no habrá más mentiras, no habrá más medias verdades. Seremos completamente honestos el uno con el otro, sin importar qué tan incómoda sea la verdad. ¿Y si tu hijo no me acepta? ¿Y si después de conocerme decide que soy muy joven, muy diferente, muy mexicana para su padre? Entonces tendremos que lidiar con eso juntos, me respondió. Pero no vamos a tomar esa decisión por él. No vamos a asumir sus reacciones. Vamos a darle la oportunidad de conocerte realmente. Me quedé callada durante varios minutos, procesando todo lo que había dicho. Parte de mí quería perdonarlo inmediatamente, regresar a la comodidad de nuestra vida juntos, pretender que la mentira nunca había existido. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido durante esta semana de soledad y reflexión, sabía que no podía ser tan simple. Tomás, le dije finalmente, si vamos a intentar esto otra vez, tiene que ser diferente. No solo porque ahora conozco sobre Daniel, sino porque nuestra relación tiene que cambiar. ¿Cambiar cómo? Quiero conocer a tu hijo, pero en mis términos también. Quiero que me presente como tu novia, no como tu amiga especial. Quiero que dejemos de esconder nuestra relación en eventos sociales. Y quiero que entiendas que yo no soy solo la joven mexicana que necesita ser protegida de las realidades complicadas de la vida. Soy una mujer adulta que puede manejar cualquier situación que venga con amarte. Tomás sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. ¿Eso significa que vas a darme otra oportunidad? Significa que vamos a intentarlo, le respondí. Pero con honestidad completa de aquí en adelante. Un secreto más, una mentira más, y se acabó para siempre. Te prometo que no habrá más secretos. Y quiero conocer a Daniel pronto. No en 6 meses, no cuando tú te sientas listo. Pronto. ¿Qué te parece este fin de semana? Él va a inaugurar otra exposición el sábado. Podemos ir juntos. La ironía no se me escapó. Iba a conocer oficialmente al hijo de Tomás en el mismo tipo de evento donde había descubierto su existencia. Pero quizás era apropiado, cerrando el círculo de secretos y comenzando un capítulo de honestidad. Está bien, le dije. Pero Tomás, quiero que entiendas algo. Estoy dispuesta a intentarlo otra vez porque te amo, pero la confianza que perdiste va a tomar tiempo en reconstruirse. Va a requerir paciencia, transparencia y prueba consistente de que realmente has cambiado. Entiendo, me respondió, apretando mis manos. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo necesario para recuperar tu confianza. Mientras salíamos de la cafetería, sentí una mezcla extraña de esperanza y cautela. El amor que sentía por Tomás no había desaparecido, pero ahora venía acompañado de una sabiduría que no había tenido antes. Había aprendido que amar a alguien no significaba aceptar ciegamente todo lo que hacen. Había aprendido que merecía honestidad completa, no solo las partes de la verdad que mi pareja considerara convenientes. El fin de semana se acercaba, y con él, la oportunidad de conocer finalmente a Daniel Anderson, el joven que inconscientemente había sido el catalizador para la crisis más grande de mi relación, pero que también podría ser la clave para reconstruirla sobre cimientos más sólidos. El sábado llegué a la galería en Williamsburg con un nudo en el estómago que no había sentido desde mi primer día de trabajo en Nueva York. Tomás me esperaba en la entrada,
vestido elegantemente pero claramente tan nervioso como yo. Durante toda la semana habíamos hablado por teléfono, reconstruyendo lentamente la comunicación, pero esta era la primera vez que nos veíamos desde nuestra conversación en la cafetería. «Te ves hermosa», me dijo cuando me acerqué, y había una sinceridad en sus ojos que me recordó porque me había enamorado de él en primer lugar. «Gracias», respondí, alisando mi vestido negro. Me había vestido cuidadosamente, queriendo causar una buena primera impresión oficial en Daniel, pero también queriendo sentirme segura de mí misma. «¿Estás lista para esto?», me preguntó Thomas, ofreciéndome su brazo. «Tan lista como se puede estar para conocer al hijo secreto de tu novio», le respondí con una sonrisa que era mitad broma, mitad nervios. La galería estaba llena de gente joven, artistas, críticos de arte, el tipo de multitud sofisticada de Brooklyn que siempre me había intimidado un poco. Pero esta vez me sentía diferente. Ya no era solo la novia joven de Thomas. Era Mariana González, una mujer que había enfrentado una crisis en su relación y había elegido conscientemente luchar por lo que quería. Daniel nos vio entrar y se acercó inmediatamente. Llevaba un traje azul marino que lo hacía ver muy profesional, muy adulto, y nuevamente me impactó lo mucho que se parecía a su padre. «Papá», dijo, abrazando a Thomas con un afecto genuino que me sorprendió. Había esperado tensión entre ellos, pero parecía que su conversación de la semana pasada había sanado algunas heridas. Luego se volteó hacia mí con una sonrisa cálida. «Y tú debes ser Mariana. Oficialmente esta vez». «Oficialmente», confirmé, extendiéndole la mano, pero él me sorprendió al darme un abrazo. «Gracias por darle a mi padre otra oportunidad», me susurró al oído. «He visto lo miserable que ha estado esta semana sin ti». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante los siguientes minutos, Daniel nos guió por la galería, explicando sus fotografías con la misma pasión que Thomas mostraba cuando me hablaba de literatura. Era claro que había heredado la inteligencia y la sensibilidad artística de su padre, pero tenía su propia voz, su propia perspectiva única. «Esta serie», nos dijo, deteniéndose frente a una colección de retratos de inmigrantes jóvenes en Nueva York, «está inspirada en las historias que escucho todos los días en la ciudad. Cada rostro cuenta una historia de esperanza, de lucha, de transformación». Miré las fotografías con una comprensión profunda. Esos rostros podrían haber sido el mío hace 2 años, jóvenes llegando a Nueva York con sueños grandes y recursos limitados, tratando de construir una vida nueva en un lugar que a veces parecía indiferente a su existencia. «Son hermosas, Daniel», le dije sinceramente. «Capturas algo que muchas personas no ven o no quieren ver». «Exactamente», respondió, y vi el brillo de respeto en sus ojos. «La mayoría de las personas ven a los inmigrantes como estadísticas, pero cada uno tiene una historia rica, compleja, válida». Thomas nos observaba con una sonrisa que no había visto en semanas. Podía ver que estaba orgulloso de ambos, de su hijo por su talento y sensibilidad, de mí por la forma en que me estaba conectando genuinamente con Daniel. Después de recorrer toda la exposición, Daniel nos invitó a cenar en un pequeño restaurante cerca de la galería. Durante la cena, las conversaciones fluyeron naturalmente. Daniel me preguntó sobre mi experiencia como inmigrante, sobre mis planes de estudiar para ser maestra, sobre mi familia en México. Sus preguntas eran inteligentes, respetuosas, genuinamente interesadas. «Mariana», me dijo en un momento de la cena, «tengo que ser honesto contigo sobre algo». Mi corazón se tensó, preguntándome si vendría otra revelación inesperada. «Cuando mi padre me habló de ti la primera vez, hace meses, yo hice algunos juicios incorrectos. Pensé que era solo otra mujer joven que había conocido, alguien que no entendería su mundo o que no estaría interesada en una relación seria con él». «Daniel», comenzó Thomas, pero su hijo lo interrumpió. «No, papá, déjame terminar». Estaba equivocado, y mis prejuicios contribuyeron a que él sintiera que tenía que mantener nuestra relación en secreto. Si yo hubiera sido más abierto desde el principio, si hubiera confiado en su juicio sobre las personas que trae a su vida, quizás nada de esto habría pasado. Me quedé sorprendida por su madurez, por su capacidad de asumir responsabilidad por su parte en la situación. «Pero ahora que te conozco», continuó, «puedo ver por qué mi padre se enamoró de ti. Eres inteligente, tienes perspectiva, tienes metas claras. Y más importante, puedo ver que realmente lo amas por quien es, no por lo que puede ofrecerte». «Gracias, Daniel», le respondí. «Eso significa mucho viniendo de ti. Y quiero que sepas», añadió, mirando a ambos, «que tienen mi apoyo completo».
La edad es solo un número cuando dos personas se conectan realmente, cuando se complementan, cuando se hacen mejores el uno al otro. Tomás tomó mi mano por encima de la mesa, una acción simple pero significativa. Era la primera vez que mostraba afecto público conmigo sin preocuparse por lo que otros pensaran. Hay algo más que quiero decirles, continuó Daniel. He estado pensando mucho sobre la familia, sobre lo que significa realmente. Mi padre y yo perdimos algunos años por malentendidos, por no comunicarnos honestamente. No quiero que eso vuelva a pasar. Se volteó hacia mí. Mariana, sé que esta situación es extraña, conocer al hijo de tu novio cuando tienes prácticamente su misma edad. Pero espero que podamos ser amigos. Espero que puedas ser parte de nuestra familia, no solo como la novia de mi padre, sino como alguien importante en tu propio derecho. Sus palabras me llenaron de una emoción que no había esperado. Durante todo este tiempo había estado preocupada por si sería aceptada, por si encajaría en la vida de Tomás. Pero Daniel me estaba ofreciendo algo que no había esperado, una oportunidad de tener una familia expandida en Nueva York. Me gustaría mucho eso, Daniel, le respondí. El resto de la noche fue como un renacimiento. Tomás, Daniel y yo hablamos sobre arte, sobre literatura, sobre nuestros sueños para el futuro. Por primera vez, pude ver cómo podría ser nuestra vida si funcionaba, no solo Tomás y yo, sino los tres de nosotros como una familia poco convencional pero genuina. Cuando Tomás y yo regresamos a su apartamento esa noche, había decidido mudarme de vuelta después del éxito de la cena. Nos sentamos en el sofá que había llegado a considerar nuestro lugar especial para conversaciones importantes. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Tomás, acariciando mi cabello. Bien, le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Daniel es maravilloso. Puedo ver de dónde sacaste tu inteligencia y tu sensibilidad. Y yo puedo ver por qué él te respeta tanto. Eres exactamente la mujer que esperaba que fueras, fuerte, inteligente, capaz de manejar cualquier situación con gracia. Tomás, le dije, volteándome para mirarlo directamente, quiero que entiendas algo. He decidido continuar con esta relación, pero no porque ignore las dificultades que tenemos. Es porque las acepto conscientemente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé que vamos a enfrentar juicios de la gente por nuestra diferencia de edad. Sé que algunas personas van a pensar que estoy contigo por conveniencia o que tú estás conmigo por una crisis de mediana edad. Sé que vamos a tener desafíos culturales, generacionales, sociales. ¿Y aún así quieres intentarlo? Sí, porque también sé que lo que tenemos es real. Sé que me amas por quien soy, no por lo que represento. Sé que me apoyas en mis sueños, que me ves como una igual, que me respetas como mujer y como persona. Siempre, me respondió sin dudar. Pero necesito que entiendas que esta segunda oportunidad viene con condiciones. Honestidad completa, siempre. Comunicación abierta, incluso cuando sea incómoda. Y respeto mutuo, sin importar lo que otros puedan decir sobre nosotros. Acepto todas esas condiciones, me dijo, besando mi frente. Mariana, estos últimos días sin ti me han enseñado que prefiero enfrentar cualquier dificultad contigo que vivir la vida más fácil sin ti. Mientras me quedaba dormida esa noche, acurrucada contra el pecho de Tomás en nuestra cama, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había llegado a Nueva York como una joven mexicana llena de sueños pero insegura sobre su lugar en el mundo. Había encontrado el amor, lo había perdido parcialmente, había luchado por él, y finalmente lo había recuperado en términos que podía aceptar. Pero más que eso, había descubierto algo sobre mí misma. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, que merecía honestidad y respeto en mis relaciones, que podía amar profundamente sin perderme en el proceso. La vida de inmigrante, aprendí, no es solo sobre adaptarse a un nuevo país. Es sobre adaptarse a versiones nuevas de ti misma, sobre descubrir qué partes de tu identidad son negociables y cuáles no. Es sobre construir una vida que honre de dónde vienes mientras te permite crecer hacia dónde quieres ir. Tomás había sido mi primer gran amor en Estados Unidos, pero también había sido mi primera gran lección sobre el amor maduro, el tipo de amor que requiere trabajo, comunicación, compromiso mutuo, y la voluntad de enfrentar las verdades incómodas juntos. Mientras la ciudad que nunca duerme continuaba su ritmo frenético afuera de nuestra ventana, me quedé dormida sabiendo que había elegido conscientemente construir mi futuro con este hombre complicado, brillante, imperfecto. No porque fuera fácil, sino porque valía la pena el esfuerzo. Al final, eso es lo que es el amor verdadero, no la ausencia de problemas,
sino la decisión mutua de enfrentar esos problemas juntos, con honestidad, respeto y la determinación de construir algo hermoso a pesar de las dificultades. Y por primera vez desde que llegué a Nueva York, me sentía verdaderamente en casa.